Después de 3 años de matrimonio, todavía no lograba quedar embarazada. Bajo la insistencia de mi esposo, finalmente lo conseguí tras 2 años de FIV. Cuando tenía 8 meses de embarazo, escuché por casualidad una conversación entre Joe y su mejor amigo, Zach. ¿Le estuviste dando anticonceptivos a Lily durante 3 años a propósito, solo para hacerle creer que era infértil, y luego aprovechaste para obligarla a hacerse FIV solo para implantarle los óvulos de Lindsay? Tu plan es demasiado cruel. A Joe no le importó. Se encogió de hombros y dijo: después de 10 meses de embarazo, no solo su cuerpo va a quedar arruinado, sino que también tendrá que soportar el nivel máximo de dolor durante el parto. No puedo permitir que Lindsay pase por eso. Al ver al hombre lleno de cálculos frente a mí, marqué el número de citas del hospital sin dudar. Hola, quiero agendar una cita para un aborto. Un aborto, dije con firmeza. Salí corriendo hacia el hospital esa misma noche. Sentía que iba a volverme loca si me quedaba un segundo más. El médico de guardia miró mi enorme vientre y me lo confirmó una y otra vez. Ya tienes 8 meses de embarazo. ¿Estás segura de que quieres interrumpirlo ahora? ¿Dónde está el padre del bebé? Muerto. Como Joe esperaba tanto a este hijo, voy a prepararle un gran regalo. El médico miró la desesperación en mis ojos y no hizo más preguntas. Rápidamente me recetó medicación y me entregó la orden. Toma el medicamento y vuelve al hospital en 3 días para la cirugía. Regresé a casa agotada con la orden en la mano, pero descubrí que la cerradura digital no dejaba de marcar contraseña incorrecta. Justo cuando estaba a punto de hacer una llamada, la puerta se abrió de repente, y Lindsay salió con un camisón sexy. Me quedé quieta. Tenía la orden médica en la mano. Había salido del hospital hacía menos de 1 hora. El médico me había dicho que tomara el medicamento y volviera en 3 días. Yo había asentido. Había guardado el papel. Había tomado un taxi de regreso. Todo en piloto automático, porque si me detenía a pensar, si dejaba que cualquier pensamiento se formara completo, iba a romperse algo dentro de mí que no sabía si podría volver a juntar. Y ahora estaba parada frente a la puerta de mi propia casa, mirando a Lindsay. Ella también me miraba, no con culpa, con algo más parecido a la impaciencia de quien es interrumpido en medio de algo. La cerradura, dije. Mi voz salió rara, plana. No me deja entrar. Lindsay no dijo nada por un momento. Después se hizo a un lado. Joe cambió la contraseña la semana pasada, dijo como si fuera un dato administrativo. ¿No te avisó? Entré. El apartamento estaba iluminado. La televisión encendida en el canal de noticias. El volumen bajo. Sobre la mesa del comedor había 2 platos, 2 copas, una botella de vino abierta a la mitad. Todo ordenado. Como si no fuera la primera vez. Como si tuvieran una rutina. Tenía 5 años casada con Joe. 3 intentando quedar embarazada. 2 sometiéndome a un proceso de FIV que yo creía que era nuestra única esperanza, que él me había insistido en hacer, que yo había aceptado porque confiaba en él, porque era mi esposo, porque ¿quién iba a pensar que el hombre que dormía a tu lado cada noche te estaba administrando anticonceptivos a escondidas para después obligarte a someterte a una FIV con los óvulos de su amante? Nadie piensa eso. Yo tampoco lo pensé. Hasta esa tarde. Lindsay cerró la puerta detrás de mí. ¿Estás bien?, preguntó. La pregunta era tan absurda que no supe qué hacer con ella. Me quedé parada en el centro del salón mirando los 2 platos sobre la mesa, la botella de vino, la chaqueta de Joe doblada sobre el respaldo del sofá. Todo muy tranquilo, todo muy normal para ellos. Necesito mis cosas, dije. ¿Qué cosas? Mis documentos, mi pasaporte, ropa. Lindsay frunció el ceño levemente, como si yo le estuviera pidiendo algo irrazonable. Lily, quizás deberías esperar a que llegue Joe. Él puede explicarte. No necesito que Joe me explique nada. Lo dije sin levantar la voz. No porque estuviera controlada, sino porque no me quedaba energía para el volumen. El hospital me había vaciado. La conversación que había escuchado entre Joe y Zach me había vaciado. Lo único que me quedaba era movimiento. Si me detenía, si dejaba que todo lo que sabía se instalara de verdad, no iba a poder salir de ese apartamento caminando. Fui al dormitorio. El cuarto olía al perfume de Lindsay. No era sutil. Era el olor de alguien que había estado ahí muchas veces, que ya no se molestaba en que no quedara rastro. Sobre la mesita de noche del lado de Joe había un vaso de agua y el libro que él siempre decía que estaba leyendo. Del lado mío la mesita estaba vacía, completamente vacía, como si ya hubieran borrado mi mitad. Abrí el cajón. Mis documentos seguían ahí. El pasaporte, la cédula, la carpeta del seguro médico. También estaba la carpeta azul con todos los papeles de la FIV.
2 años de proceso, de resultados de laboratorio, de formularios firmados, de fechas y números y procedimientos que yo había seguido creyendo que eran para nosotros, para Joe y para mí, para el hijo que los dos queríamos. La tomé. La sostuve contra el pecho un momento. 2 años de papeles. 2 años de mi cuerpo. 2 años creyendo una mentira que él había construido con más cuidado del que jamás me había dedicado a mí. Saqué una bolsa del armario. Metí ropa sin mirar qué, el neceser del baño, las pastillas que me había recetado el ginecólogo para el último mes de embarazo. La orden médica que seguía en mi mano la doblé y la guardé dentro de la carpeta azul. Lindsay estaba en el marco de la puerta del dormitorio cuando me di vuelta. «Lily, entiendo que estás asustada», dijo. «El embarazo es difícil. Joe me dijo que has estado muy estresada últimamente». La miré. Había algo en ese momento. En ver a Lindsay parada en el marco de la puerta de mi dormitorio hablándome de lo que Joe le había dicho, que hizo que algo dentro de mí se asentara. No era calma, era otra cosa. Era el reconocimiento de que ya no había nada que proteger aquí. No había matrimonio que salvar. No había malentendido que aclarar. No había versión de esta noche que terminara bien. Lo que había era la orden en mi bolso. 3 días. Y yo. «¿Cuánto tiempo llevas viniendo a este apartamento?», pregunté. Lindsay no respondió de inmediato. «Eso es algo que deberías hablar con Joe». «Te estoy preguntando a ti». Silencio. «Lily, las cosas entre Joe y yo son complicadas. Hay una historia que viene de antes de que ustedes». «¿Cuánto tiempo?», repetí. Ella cerró la boca. Me colgué la bolsa al hombro. Tomé la carpeta azul. Salí del dormitorio y pasé junto a ella sin detenerme. En el salón recogí el bolso del sofá donde lo había dejado al entrar. Me detuve un segundo frente a la mesa. Los 2 platos, las 2 copas, la botella de vino a la mitad. Pensé en Joe esa tarde, hablando con Zach, la naturalidad con la que lo había dicho, el encogimiento de hombros. No puedo permitir que Lindsay pase por eso. 5 años, 5 años de mi vida, y yo era el medio, no el fin. Nunca había sido el fin. Salí del apartamento. No cerré la puerta. No recuerdo bien el trayecto en taxi de vuelta a ningún lugar concreto. Le dije al conductor que me llevara al centro, y me quedé mirando por la ventana sin ver nada. Las calles pasaban, los semáforos, la gente en las veredas que seguía con su noche como si nada. Tenía la mano sobre el vientre. 8 meses. El bebé se movió una vez, un empujón suave contra mi palma. No era mi hijo genéticamente. Eso era lo que había entendido esa tarde escuchando a Joe. Los óvulos eran de Lindsay. Mi cuerpo había sido el recipiente, el plan, el método para evitarle a ella el dolor del parto. Cerré los ojos. Intenté pensar con claridad, pero los pensamientos no se ordenaban. Todo llegaba en fragmentos. La voz de Joe, el camisón de Lindsay, los 2 platos sobre la mesa, la carpeta azul contra mi pecho, la orden médica doblada adentro. 3 días. El taxi frenó en un semáforo. Abrí los ojos y miré mis manos. Tenía la carpeta apoyada sobre las rodillas. Sin pensarlo, la abrí. Busqué entre las hojas hasta encontrar el consentimiento de la FIV. Era un formulario de 2 páginas. Lo había firmado en una consulta con Joe, un médico que hablaba rápido, y una cantidad de papeles que yo había firmado uno detrás del otro, porque Joe decía que eran trámites, y yo confiaba en él, y porque lo único que yo quería en ese momento era que el proceso funcionara. Miré mi firma al pie de la última página. Después busqué en el bolso el contrato del seguro médico que siempre cargaba. Lo abrí en la última hoja. Mi firma ahí también. Las puse una junto a la otra sobre mis rodillas. No eran iguales. La inclinación era diferente. La L inicial era más cerrada en el consentimiento de la FIV. El trazo final no coincidía. Alguien había firmado ese formulario por mí. El taxi reanudó la marcha. Guardé los 2 documentos de vuelta en la carpeta y cerré la carpeta. No sentí el impacto de lo que acababa de descubrir de manera inmediata. Era demasiado. Era una cosa encima de otra, y mi cabeza estaba haciendo lo que hace cuando no puede procesar todo a la vez. Registrar y guardar. Registrar y guardar. Después, cuando hubiera un lugar donde estar, cuando pudiera sentarme en silencio, iba a dejar que todo llegara junto. Pero todavía no. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el conductor. Necesitaba un lugar donde quedarme esa noche. No podía volver al apartamento. No tenía familia en la ciudad, al menos no familia a la que pudiera llamar a las 11 de la noche con 8 meses de embarazo, sin tener que explicar todo desde el principio. Pensé en Nora. Nora era mi amiga desde antes del matrimonio con Joe, enfermera. Vivía a 20 minutos del centro. Hacía meses que no hablábamos bien.
No por ninguna razón específica, sino porque el embarazo y las consultas y Joe siempre con algo que hacer los fines de semana habían ido achicando el espacio para todo lo demás. «Un momento», le dije al conductor. Saqué el teléfono y marqué. Nora atendió al tercer tono. «Lily». «¿Qué pasó?» Su voz era de alguien que acababa de dejar el sueño, pero el tono cambió de inmediato cuando preguntó, como si supiera, por el solo hecho de que yo llamara a esa hora, que algo había salido muy mal. «¿Puedo ir a tu casa?», dije. Pausa breve. «Claro, ya mismo». «¿Estás bien físicamente?» «Sí». «¿El bebé está bien?» «Sí». «Entonces ven, la puerta va a estar abierta». Colgué y le di la dirección al conductor. Nora me abrió la puerta con el cabello suelto y una camiseta vieja. Me miró de arriba a abajo, miró la bolsa, miró la carpeta y se hizo a un lado sin preguntar nada. Entré. El apartamento de Nora era pequeño y desordenado de una manera que siempre me había parecido honesta. Libros apilados, una manta sobre el sofá, una taza de té a medio terminar sobre la mesa de centro. Me senté en el sofá. Nora fue a la cocina y volvió con un vaso de agua y unas galletas, y las puso frente a mí sin decir nada. Después se sentó en el sillón de enfrente y me miró. Esperó. No sé cuánto tardé en empezar. Cuando lo hice, no salió ordenado. Salió como había llegado a mí, en fragmentos. La conversación de Joe con Zach, los anticonceptivos, los 3 años creyendo que mi cuerpo fallaba, la FIV, los óvulos, Lindsay en el camisón en la puerta de mi apartamento, los 2 platos sobre la mesa, las firmas que no coincidían. Nora no me interrumpió en ningún momento. Cuando terminé, el vaso de agua seguía lleno frente a mí porque no lo había tocado. Nora tardó unos segundos en hablar. «¿Tienes la carpeta de la FIV aquí?» «Sí». «¿Me la puedo llevar esta noche?» La miré. «¿Para qué?» «Porque trabajo en el mismo sistema hospitalario donde te hicieron el procedimiento», dijo. «Tengo acceso a los registros internos. Si lo que describes es real, si los óvulos de Lindsay están en tu expediente, hay un número de identificación que va a aparecer en algún lugar. Y si ese número aparece, eso no es solo una traición. Eso es una irregularidad médica documentada». Me quedé quieta. «Lily», dijo Nora con cuidado, «lo que te hicieron tiene consecuencias legales. Para Joe, para quien haya autorizado el procedimiento, pero solo si tienes las pruebas en la mano antes de que alguien pueda alterar algo». Bajé la vista a la carpeta azul sobre mis rodillas. 3 días. Tenía 3 días antes de volver al hospital para la cirugía. 3 días en los que Joe todavía no sabía que yo sabía. 3 días en los que nadie había movido nada porque nadie imaginaba que yo iba a moverme. Tomé la carpeta y se la extendí a Nora. Ella la recibió con las 2 manos. «Esta noche reviso lo que puedo revisar», dijo. «Mañana hablamos», asentí. Nora se levantó, fue al pasillo y volvió con una manta y una almohada que puso sobre el sofá. «Quédate aquí esta noche. El cuarto de huéspedes tiene cajas, pero el sofá es cómodo. ¿Necesitas algo más?» Negué con la cabeza. «Entonces descansa». Apagó la luz del salón y entró a su cuarto con la carpeta bajo el brazo. Me quedé sola en la oscuridad. Me recosté despacio sobre el sofá, con el peso del vientre buscando acomodo. El bebé se movió. Un movimiento largo, lento. No pensé en Joe. No pensé en Lindsay. No pensé en la orden médica que seguía en la carpeta, ni en los 3 días que me quedaban, ni en las firmas que no coincidían. Solo sentí el movimiento del bebé contra mi mano y esperé a que llegara el amanecer. Nora me despertó a las 7:30. No dijo buenos días. Entró al salón con la carpeta azul bajo el brazo, la misma taza de té de la noche anterior, ahora llena de café, y se sentó en el sillón frente a mí. Me miró un momento, evaluando si yo estaba en condiciones de escuchar. «¿Dormiste algo?», preguntó. «Algo». Puso la carpeta sobre la mesa de centro y la abrió. Había marcado varias hojas con pequeños trozos de papel adhesivo amarillo. «Anoche entré al sistema», dijo. «Tengo acceso de enfermera senior, no es acceso completo, pero es suficiente para ver los registros de procedimientos vinculados a tu número de paciente». Me incorporé despacio. El bebé pesaba más por las mañanas. O quizás era yo quien tenía menos fuerzas para cargarlo. «¿Qué encontraste?». Nora sacó una hoja de la carpeta. Era el formulario de consentimiento para uso de óvulos de donadora, el número de identificación de la donadora, dijo señalando una secuencia de 8 dígitos en el margen derecho. «Este número no sigue el formato estándar de donadora anónima en esa clínica. Las donadoras anónimas tienen un prefijo distinto, una letra D seguida de 6 dígitos. Este tiene un prefijo P. P es de paciente». Me quedé mirando los números. ¿Eso qué significa? Que quien figura como donadora en tu expediente no era una donadora registrada en el banco de óvulos. Era una paciente de la misma clínica. El café se estaba enfriando en su taza,
y ninguna de las dos lo notó. ¿Puedes saber quién es esa paciente?, pregunté. No con mi nivel de acceso, pero sí puedo ver que ese número de paciente realizó un procedimiento de extracción de óvulos en esa clínica hace 2 años y 9 meses. Nora hizo una pausa. Lily, ¿Lindsay es paciente de esa clínica? No lo sabía con certeza, pero Joe había insistido en esa clínica específica desde el principio. Había descartado otras que yo había investigado, otras que quedaban más cerca, que tenían mejores reseñas. Siempre había tenido una razón para volver a esa. No lo sé, dije. Pero Joe eligió esa clínica. Él. Nora asintió despacio. ¿Hay algo más? Sacó otra hoja marcada. El médico que autorizó el procedimiento de transferencia no era el mismo médico que aparece en tus consultas anteriores. Hay un nombre diferente en esa hoja. Un solo procedimiento, una sola firma, y después no vuelve a aparecer en ningún otro registro tuyo. Lo miré. El nombre no me decía nada. ¿Eso es irregular? En un proceso de FIV estándar, el mismo médico tratante lleva todo el procedimiento o transfiere formalmente el caso. Esto no es una transferencia formal, es una aparición única en el momento exacto de la implantación. Me levanté del sofá. Necesitaba moverme. Fui hasta la ventana. Afuera, la calle estaba empezando a llenarse. Gente yendo al trabajo, un niño con mochila escolar, un hombre sacando a pasear a su perro. Todo completamente normal. Nora, dije sin darme vuelta. ¿Esto es suficiente para hacer algo? Solo, no. Pero como parte de un caso, sí. Necesitas a alguien que pueda solicitar los registros oficialmente, antes de que alguien en esa clínica tenga razón para revisarlos y hacer desaparecer lo que no debería estar ahí. Me di vuelta. ¿Un abogado? Una abogada específica. Nora cerró la carpeta y me la devolvió. Se llama Carmen Solís. Lleva casos de vulneración de derechos reproductivos. Yo la conozco, no personalmente, pero sé quién es. Tiene reputación de moverse rápido cuando la evidencia es sólida. Me acerqué y tomé la carpeta. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Joe note que no volví? ¿Le dijiste algo anoche? No. Salí cuando Lindsay estaba ahí, no hablé con Joe. Entonces él no sabe que sabes. Nora me miró directamente. Eso es lo único que importa ahora mismo. Mientras él no sepa que tienes esta información, no puede moverse para cubrirla. Tenía razón. Joe era meticuloso. Había administrado anticonceptivos durante 3 años sin que yo lo notara. Había coordinado una FIV con los óvulos de su amante, mientras yo creía que estábamos construyendo una familia. No era un hombre que actuara por impulso. Era un hombre que planificaba. Y si sabía que yo lo sabía, iba a planificar su siguiente movimiento antes de que yo pudiera hacer el mío. ¿Tienes el número de Carmen Solís?, pregunté. Nora tomó su teléfono y me lo pasó con el número en pantalla. Lo guardé en el mío. Voy a llamarla ahora, dije. Son las 8 de la mañana. Lo sé. Nora no discutió. Fue a la cocina y me dejó sola en el salón. Marqué el número. Atendieron al segundo tono. Una voz de mujer, directa, nada de secretaria ni mensaje de espera. Carmen Solís. Buenos días. Me llamo Lily. Me dieron su número porque necesito hablar con usted sobre una vulneración de consentimiento en un proceso de FIV. Tengo documentos. Y tengo 3 días. Silencio breve. ¿3 días para qué? Tengo una cirugía agendada en 3 días en la misma clínica donde ocurrió el procedimiento. Si voy, los registros van a quedar enterrados bajo otro procedimiento. Si no voy, el plazo médico se vence. Otro silencio. Más corto. ¿Puede estar en mi oficina a las 10? Sí. Traiga todo lo que tenga. Documentos originales, no copias. Y no llame ni envíe mensajes a su esposo antes de que hablemos. Entendido. Colgué. Nora asomó la cabeza desde la cocina. A las 10. Dije. Ella asintió. Desapareció de nuevo y volvió un momento después con una tostada y un vaso de jugo que puso sobre la mesa frente a mí. Come algo. El bebé necesita que comas. Me senté y comí. No porque tuviera hambre, porque Nora tenía razón y porque necesitaba que mi cabeza funcionara bien en las próximas horas. Mientras comía, miré la carpeta azul sobre la mesa. 2 años de proceso. 2 años de creer que el problema era mío. Que mi cuerpo era el que fallaba, que si solo me esforzaba un poco más, si soportaba un procedimiento más, si confiaba un poco más en Joe, en los médicos, en el proceso, iba a llegar el momento en que todo valía la pena. El momento había llegado, solo que no era el que yo había imaginado. Me terminé la tostada, tomé la carpeta y fui al baño a lavarme la cara. En el espejo había una mujer de 8 meses de embarazo con ojeras y ropa del día anterior. La miré un momento. Después agarré la carpeta con las 2 manos y salí a esperar a que fueran las 10.
La oficina de Carmen Solís estaba en un edificio sin recepcionista en la entrada. Cuarto piso. Puerta al fondo del pasillo. Una placa pequeña con su nombre. Nada más. Toqué y ella misma abrió. Era menor de lo que su voz sugería por teléfono. 40 años, quizás un poco menos. Ropa oscura, sin adornos. Me miró el vientre un segundo y después me miró a la cara. Lily, pasa. El consultorio era funcional. Una mesa, 4 sillas, un archivero, una ventana que daba a la pared del edificio de enfrente. Nada decorativo. Me senté y puse la carpeta azul sobre la mesa. Carmen se sentó frente a mí, abrió una libreta y dijo: «Cuéntame todo, cronológico, sin saltar partes». Lo hice. 3 años de matrimonio, 2 años de FIV, la conversación entre Joe y Zach, los anticonceptivos, los óvulos de Lindsay, la orden médica, la cerradura cambiada, Lindsay en la puerta, las firmas que no coincidían, lo que Nora había encontrado en los registros internos. Carmen no me interrumpió una sola vez. Escribía mientras yo hablaba. Cuando terminé, revisó sus notas un momento y después levantó la vista. ¿Tienes los documentos originales? Sí. Empujé la carpeta hacia ella. La abrió. Fue hoja por hoja en silencio. Se detuvo en el consentimiento de la FIB. Lo sostuvo contra la luz de la ventana. Después lo puso junto al contrato del seguro médico que yo había sacado del bolso y comparó las firmas sin decir nada. ¿Tu esposo estuvo presente cuando firmaste este formulario?, preguntó sin levantar la vista. Sí, en todas las consultas. ¿Alguna vez te dejaron sola con el médico para explicarte el procedimiento, sin Joe en la sala? Pensé. No. Joe siempre estaba. Siempre era él quien hacía las preguntas, quien pedía que le explicaran de nuevo, quien resumía lo que el médico había dicho de vuelta a mí con sus propias palabras. Yo lo había interpretado como atención, como interés, como el tipo de esposo que se involucra. No, dije, nunca. Carmen hizo una anotación. ¿Tienes mensajes de texto o correos de Joe relacionados con el proceso médico? ¿Citas? ¿Resultados? ¿Indicaciones? En mi teléfono sí. Él me enviaba recordatorios de las consultas. Necesito que no borres nada. Ni mensajes, ni correos, ni notas de voz. Nada. ¿Entendido? Entendido. Cerró la carpeta y la puso a un lado. Lily, voy a explicarte lo que veo desde el punto legal. Lo que describes, si se confirma con los registros oficiales, configura al menos 3 situaciones distintas. La primera es la administración encubierta de anticonceptivos sin tu consentimiento durante 3 años. La segunda es la implantación de óvulos de una tercera persona sin tu autorización real, con una firma que no es tuya en el formulario de consentimiento. La tercera es la participación de un médico externo en un procedimiento dentro de tu historial clínico, sin transferencia formal de caso. Escuché todo sin moverme. ¿Alguna de esas cosas tiene consecuencias legales para Joe? Las 3. Pero la más importante para ti en este momento es la segunda, porque es la que te da derechos directos sobre el bebé y sobre cualquier acción legal contra Joe y contra la clínica. ¿Y Lindsay? Carmen juntó las manos sobre la mesa. Lindsay es la donante genética. Si actuó con conocimiento del plan, tiene responsabilidad. Si no, es más complicado, pero en ningún caso eso te quita derechos a ti como gestante. ¿Puedo quedarme con la niña? Lo dije sin pensar. Hasta ese momento no había usado esa palabra, niña. El médico me había dicho el sexo semanas atrás, y yo lo había anotado en un papel que guardé en la carpeta azul sin permitirme sentir demasiado, porque sentir demasiado en esa etapa del embarazo, con Joe al lado, con todo lo que vendría, me parecía un riesgo que no podía darme. Carmen me miró un momento antes de responder. La ley reconoce a la gestante como madre legal. Joe tendría que demostrar paternidad y además justificar su conducta para reclamar cualquier derecho. Con lo que tienes en la mano, eso no va a ocurrir. Asentí. ¿Por dónde empezamos? Hoy mismo solicito una medida cautelar para preservar los registros de la clínica. Eso significa que antes de que cierren el día de hoy, van a recibir una notificación judicial que les impide modificar, eliminar o reclasificar cualquier documento vinculado a tu expediente. Hizo una pausa. ¿Tu esposo tiene abogado? No lo sé. Nunca hablamos de eso. Va a necesitar uno cuando reciba la notificación. Porque la medida cautelar va a su nombre también. Carmen cerró la libreta. ¿Él sabe que estás aquí? No. No sabe nada desde anoche. Bien. Necesito que lo mantengas así el mayor tiempo posible. No le contestes si llama. No le expliques nada. Si te pregunta dónde estás, dile que estás descansando en casa de una amiga. Nada más. ¿Y la cirugía del hospital? La tengo agendada en 2 días. Cancélala hoy. Llama y diles que necesitas reprogramar por indicación médica. Sin más detalles.
La clínica va a recibir la notificación judicial de todas formas, y no es conveniente que estés ahí cuando llegue. Tomé nota mental de cada instrucción. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? La medida cautelar, horas. El proceso completo, meses. Pero los primeros movimientos son los más importantes, y esos los hacemos hoy. Me levanté despacio. Carmen también se puso de pie y rodeó la mesa. Me extendió la mano. La estreché. Lily, dijo, lo que tu esposo hizo requirió planificación durante años. No fue un error. No fue una decisión tomada en un mal momento. Fue un plan sostenido en el tiempo. Eso tiene peso legal. Y ese peso va a caer del lado correcto. No dije nada. Solo tomé la carpeta azul del escritorio. La metí en mi bolso y salí al pasillo. En el ascensor, saqué el teléfono. Tenía 4 llamadas perdidas de Joe y un mensaje que decía, ¿dónde estás? Estoy preocupado. No respondí. Guardé el teléfono. Salí del edificio y llamé a Nora para decirle que ya podía volver. Faltaban 2 días para la cirugía que no iba a ocurrir, y Joe todavía no lo sabía. Joe me llamó 11 veces ese día. Las primeras 3 veces no atendí. A la cuarta, respondí y dije que estaba en casa de una amiga, que necesitaba espacio, que estaba bien. Él habló durante casi 2 minutos seguidos, que estaba preocupado, que debía volver, que el médico había dicho que en la última etapa del embarazo no era conveniente estar sola, que habláramos. Estoy bien, repetí. No me llames más hoy. Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Después lo puse boca abajo sobre la mesa de la cocina de Nora, y no lo volví a tocar hasta la tarde. Carmen me había dicho que la medida cautelar llegaría a la clínica antes del cierre del día, que el nombre de Joe aparecería en la notificación, que en ese momento él iba a entender que algo había cambiado, aunque no supiera exactamente qué ni cuánto sabía yo. Esperé. Nora trabajaba turno tarde ese día y salió al mediodía. Me dejó las llaves, comida en la nevera y su número de la enfermería para cualquier cosa relacionada con el bebé. Antes de irse, se detuvo en la puerta. ¿Estás bien sola? Sí. Si Joe aparece aquí, no abras. No va a aparecer. No sabe dónde vives. Asintió y salió. Me quedé sola en el apartamento. Me senté en el sofá con la carpeta azul sobre las rodillas, aunque no la abrí. Ya sabía todo lo que había dentro. La había revisado suficientes veces en las últimas horas. A las 4:16 de la tarde me llamó Carmen. La medida cautelar fue notificada, dijo. La clínica la recibió hace 20 minutos. Joe fue notificado personalmente hace 10. Me quedé quieta. ¿Cómo lo tomó? No estuve presente, pero su abogado ya me llamó. ¿Tiene abogado? Lo tenía desde antes. Eso me dice algo sobre el nivel de preparación de tu esposo. Hizo una pausa breve. El abogado de Joe quiere una reunión. Les dije que no hay reunión sin que primero reciban el detalle completo de los cargos por escrito. Eso les llega mañana por la mañana. ¿Qué cargos exactamente? Administración encubierta de anticonceptivos sin consentimiento. Falsificación de firma en documento médico. Participación en un procedimiento de implantación sin autorización real de la paciente. Carmen habló sin pausas, como quien lee una lista que ya tiene memorizada. Eso es lo que está documentado con lo que tenemos hoy. Si los registros de la clínica confirman lo que encontró tu amiga, se suma la complicidad institucional. ¿Y Lindsay? Por ahora aparece como tercera involucrada. Si coopera con la investigación, su situación legal es distinta que si no coopera. Eso es decisión de ella. Colgué y me quedé sentada en el mismo lugar durante un rato que no me di. Joe ya sabía. En algún lugar de la ciudad en este momento, Joe estaba sentado con su abogado leyendo una notificación judicial con su nombre. Estaba calculando. Estaba evaluando cuánto sabía yo. ¿Qué podía probar? ¿Cómo limitar el daño? Era lo que hacía. Siempre había sido lo que hacía. La diferencia era que esta vez yo también había estado calculando. El teléfono vibró. Era Joe. No un mensaje, una llamada. La dejé sonar. Cuando paró, entró un mensaje. Lily, necesito que hablemos. No sé qué te dijeron, pero hay cosas que no son como parecen. Por favor, contéstame. Lo leí 2 veces. Después hice una captura de pantalla y se la envié a Carmen por si acaso. A las 6 de la tarde sonó el timbre del apartamento de Nora. Me acerqué al intercomunicador sin responder primero. ¿Quién es? Soy yo, la voz de Joe, controlada, pero con algo debajo que no era su tono habitual. Lily, por favor. Solo necesito 5 minutos. Me quedé quieta un momento. ¿Cómo sabes dónde estoy? Silencio breve. Te seguí esta mañana, cuando saliste de aquí para ir al centro. No sabía a dónde ibas y me preocupé. Lo había seguido. Había seguido el taxi desde el apartamento de Nora hasta el edificio de Carmen. Probablemente sabía el nombre de Carmen Solís antes de que la notificación le llegara. No voy a abrirte, dije. Lily, escúchame. Lo que pasó con el procedimiento yo puedo explicarlo. Hubo cosas que no manejé bien, lo sé. Pero si me das la oportunidad de hablar, Joe, lo interrumpí.
Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Tu abogado recibe los cargos completos mañana por la mañana. Si tienes algo que decir, díselo a él. Silencio. ¿Vas a hacer esto?, dijo finalmente. El tono había cambiado. Ya no era el esposo preocupado. Era otra cosa. ¿Vas a convertir esto en un proceso legal cuando estás a punto de dar a luz? Ya es un proceso legal. Tú lo hiciste así cuando falsificaste mi firma. No respondió de inmediato. Eso no fue lo que pasó. Tengo las dos firmas, Joe. Una junto a la otra. Y un perito grafológico puede confirmar lo que yo ya sé. Silencio más largo. El bebé, dijo. Lily, piensa en el bebé. Era la primera vez que lo mencionaba. No en el mensaje, no en ninguna de las 11 llamadas del día. Solo ahora, en el intercomunicador, cuando ya no tenía más argumentos. Estoy pensando en ella, dije. Ella. Lo dije sin calcularlo. Joe no dijo nada más. Escuché sus pasos alejarse por la vereda. Esperé un minuto. Después me aparté del intercomunicador y me senté en el sofá. Las manos me temblaban levemente. No de miedo. Era el cuerpo procesando lo que la cabeza ya había decidido hace rato. Le envié un mensaje a Carmen. Vino al apartamento donde estoy. Intentó hablar. Le dije que se comunicara con su abogado. Se fue. Ella respondió en menos de 2 minutos. Bien, eso queda registrado. Descansa esta noche. Puse el teléfono sobre la mesa. Afuera ya era de noche. Nora volvía en 2 horas. El bebé se movió. Un empujón firme desde adentro, como si también hubiera estado esperando que Joe se fuera para acomodarse. Puse la mano sobre el vientre. Ya sé, dije en voz baja. Mañana llegaban los cargos, y Joe iba a leerlos todos. Los cargos llegaron al abogado de Joe a las 9 de la mañana. Carmen me lo confirmó por mensaje a las 9:15. 20 minutos después, el abogado de Joe solicitó una reunión de emergencia. Carmen respondió que podían reunirse a las 3 de la tarde, en su oficina, con ambas partes presentes si yo lo autorizaba. Le respondí que sí. Nora me prestó ropa limpia esa mañana. Desayunamos juntas sin hablar mucho. Ella tenía turno a las 11 y yo tenía 3 horas antes de la reunión. Me fui a pie hasta una farmacia a 2 cuadras, compré lo que necesitaba para el día y volví. Me senté en el sofá con el teléfono y revisé los mensajes que Joe había enviado durante la noche. Eran 4. El primero llegó a las 11 de la noche. Lily, podemos resolver esto sin hacer más daño. Llámame. El segundo, a la 1. Por favor. El tercero a las 3 de la madrugada. Sin texto. Solo un intento de llamada. El cuarto a las 7 de la mañana. Lindsay no tiene nada que ver con el proceso legal. Si vas a hacer esto, al menos habla conmigo primero. Lindsay no tiene nada que ver. Lo leí 2 veces. Después lo guardé en la carpeta de capturas de pantalla que le enviaba a Carmen cada vez que llegaba algo nuevo. A las 2:30 tomé un taxi hasta el edificio de Carmen. Llegué 10 minutos antes. La recepcionista me hizo pasar directamente a la sala de reuniones. Una habitación con una mesa larga, 6 sillas y una ventana. Me senté del lado de la ventana y esperé. Joe llegó puntual con su abogado. Era un hombre mayor. Traje gris. Cara de no haber dormido bien. Joe venía de saco pero sin corbata, algo que nunca hacía. Me miró cuando entró. Yo lo miré de vuelta y después aparté los ojos hacia Carmen, que entró detrás de ellos y cerró la puerta. Vamos a ser directos, dijo Carmen antes de que nadie se sentara del todo. Mi cliente no está aquí para negociar los hechos. Están documentados. Está aquí para escuchar si hay alguna posición de su parte que sea relevante antes de que el proceso avance a la siguiente etapa. El abogado de Joe abrió una carpeta. Mi cliente reconoce que hubo decisiones en el proceso médico que no fueron comunicadas correctamente a la señora Lily. Sin embargo, la intención nunca fue causarle daño. El objetivo era que Lindsay no pasara por el parto. Dije. Silencio. Lo había dicho tranquila, sin volumen. Joe me miró. Era la primera vez que nos mirábamos directamente desde que él había entrado. Eso lo dijo usted mismo. Continué. Lo escuché, con esas palabras exactas. Joe no respondió. Su abogado retomó. Existen matices en la situación que merecen considerarse antes de. Los matices están en el expediente, dijo Carmen. Firma falsificada. Número de paciente activa utilizado como donante sin protocolo de donación anónima. Médico externo introducido en el historial clínico de mi cliente sin transferencia formal. Eso no son matices. Son irregularidades documentadas. El abogado de Joe bajó la vista a su carpeta. Joe habló por primera vez desde que había entrado. Lily. Su voz era controlada, pero tenía algo que yo no le había escuchado antes. No era arrepentimiento. Era la evaluación de alguien que está midiendo cuánto terreno perdió. ¿Qué quieres?
Lo miré. Era una pregunta directa, y merecía una respuesta directa. Quiero que firmes la renuncia a cualquier derecho parental sobre la niña. Quiero la disolución del matrimonio sin disputa de bienes, con la división que establece el régimen legal. Y quiero que no vuelvas a acercarte a mí ni a ella. Joe no movió un músculo de la cara. El bebé genéticamente no es tuyo, dijo. La gestación sí es mía. Y la firma en el consentimiento no es mía. Eso es lo que le importa a un juez. Su abogado puso una mano sobre el brazo de Joe, un gesto discreto de contención. Necesitamos tiempo para revisar los términos, dijo el abogado. Tienen 48 horas, dijo Carmen. Si no hay acuerdo firmado en ese plazo, presentamos los cargos completos, y el proceso sigue por vía judicial. La reunión terminó en menos de 40 minutos. Joe salió sin volver a mirarme. Yo me quedé sentada hasta que escuché el ascensor cerrarse. Después solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. Carmen se sentó frente a mí. ¿Estás bien? Sí. Hiciste bien. Fuiste clara y no cediste terreno. Cerró su libreta. Ahora esperas. No le escribas. No le llames. No respondas si él lo hace. Cualquier comunicación pasa por mí. Asentí. Salí a la calle y caminé media cuadra hasta un banco de plaza que estaba vacío. Me senté. El sol de la tarde daba directo ahí y lo dejé. Había estado en esa sala de reuniones frente a Joe, frente a su abogado, frente a 5 años de un matrimonio construido sobre algo que no era lo que yo creía, y no me había quebrado. No había levantado la voz. No había llorado. Había dicho lo que quería con las palabras exactas y había esperado. No era lo que Joe había calculado que haría. Eso era lo único que importaba ahora. El teléfono vibró. Era Nora. ¿Cómo te fue? Le respondí con 2 palabras. Bien. 48 horas. Ella mandó un solo mensaje de vuelta. Te espero con comida. Me levanté del banco y tomé un taxi de regreso. Quedaba un paso más. Y esta vez, Joe iba a ser el que esperara. Joe firmó a las 11 de la mañana del día siguiente. Carmen me llamó mientras yo estaba desayunando en la cocina de Nora. Lo dijo sin preámbulo. Firmó todo. Renuncia de derechos parentales, disolución del matrimonio bajo régimen legal. Cláusula de no contacto. Su abogado entregó los documentos hace 20 minutos. Me quedé con la taza en la mano sin decir nada por un momento. ¿Sin condiciones? Pregunté. Sin condiciones. Pidieron que no se presentaran los cargos penales. Les dije que eso dependía de ti, no de mí. ¿Qué me recomienda? Que lo pienses con tiempo. Los cargos penales son un proceso largo y desgastante, especialmente con un recién nacido, pero tienes toda la documentación preservada. Si en algún momento decides avanzar, la evidencia está ahí. Entendido. Gracias, Carmen. Colgué. Nora estaba parada en el marco de la cocina. Me había escuchado. No preguntó nada. Solo puso otra taza de café sobre la mesa y se sentó frente a mí. Pasamos un momento en silencio. Firmó, dije. Lo escuché. No pensé que fuera a ser tan rápido. Tenía demasiado que perder si el proceso seguía, dijo Nora. Un hombre que planificó durante 3 años sabe cuándo el terreno se le acabó. Tenía razón. Joe era calculador. Y un hombre calculador, cuando suma las variables y el resultado lo perjudica, cambia de dirección. No por remordimiento, por conveniencia. Eso también estaba bien. El resultado era el mismo. La niña nació 12 días después. Era un martes por la mañana. Las contracciones empezaron poco después de las 4, y Nora me llevó al hospital antes de las 6. No era la misma clínica donde habían hecho la FIV. Era el hospital público donde Nora trabajaba, donde me conocían de las últimas semanas, donde el proceso fue directo y sin complicaciones. Nora estuvo en la sala de partos. Nadie más. No llamé a Joe. No había nada que decirle. Los papeles ya estaban firmados. Su nombre no iba a aparecer en ningún documento de esa mañana. El parto duró 6 horas. Cuando la pusieron sobre mi pecho, lo primero que pensé no fue en Joe, ni en Lindsay, ni en los 3 años de anticonceptivos, ni en la FIV, ni en la firma falsificada. Pensé que pesaba exactamente lo que esperaba, que tenía el cabello oscuro pegado a la cabeza, y que el sonido que hizo cuando lloró por primera vez era el sonido más concreto que había escuchado en mucho tiempo. ¿Ya tienes nombre?, me preguntó la enfermera mientras completaba el registro. Sí, dije. Elena. No era el nombre que Joe y yo habíamos discutido durante el embarazo. Ese nombre lo había descartado la misma noche que escuché la conversación entre Joe y Zach. Elena era el nombre de mi abuela, una mujer que había criado 3 hijos sola después de que su esposo se fue y que nunca le había pedido permiso a nadie para hacer lo que tenía que hacer. Me pareció el nombre correcto. Salí del hospital 2 días después. Nora me ayudó con las bolsas.
Había reservado un apartamento pequeño a pocas cuadras del suyo, amueblado, con contrato por 6 meses mientras organizaba lo que venía. La división de bienes del matrimonio estaba en proceso. Carmen había dicho que con el acuerdo firmado el trámite era directo, que en 2 o 3 meses tendría acceso a lo que le correspondía legalmente. Era suficiente para empezar. El apartamento tenía una habitación con ventana, que daba a un patio interior. Ahí puse el Moisés que Nora me había ayudado a comprar la semana anterior. Era blanco, simple, sin adornos. La primera noche, cuando Elena se despertó a las 2 de la madrugada, me levanté sola, la cargué, la alimenté, y me senté en la silla junto a la ventana mientras ella volvía a dormirse. No había nadie más en ese apartamento. Y no me faltaba nada. 3 semanas después de que Elena nació, Carmen me envió un documento por correo. Era la confirmación de que la clínica donde se había realizado la FIV estaba siendo investigada por el Consejo de Ética Médica a raíz de la denuncia. El médico externo que había aparecido una sola vez en mi expediente había sido suspendido de manera preventiva. El director de la clínica había recibido una notificación formal. No era una condena. Era el inicio de un proceso que iba a tardar, pero estaba en marcha. Joe no me había vuelto a contactar desde que firmó. Lindsay tampoco. No sabía qué pasaba entre ellos y no lo busqué. No era información que necesitara. Le respondí a Carmen con un mensaje corto. Recibido. Gracias por todo. Ella respondió. Avísame si necesitas algo más. Puse el teléfono sobre la mesa y fui a revisar a Elena, que dormía con las manos cerradas en puños pequeños junto a la cara. Joe había esperado el parto de Lindsay para que ella no tuviera que pasar por el dolor. Había usado mi cuerpo, mi tiempo, mi confianza, y 5 años de mi vida para proteger a otra mujer de algo que yo terminé haciendo sola, sin anestesia emocional, sin nadie que me hubiera preparado para eso, y lo había hecho igual. No pensé en Joe cuando Elena nació, no pensé en él cuando salí del hospital, ni cuando puse el Moisés en la habitación con ventana al patio, ni cuando me senté a las 2 de la mañana a darle de comer en silencio. Joe había construido un plan durante 3 años para que yo no existiera en el resultado, y en el resultado él tampoco existía. Solo existíamos Elena y yo, y eso era exactamente lo que yo había elegido.